Invocamos ya la recta final de esta retaguardia en Periodista Digital Televisión de esta noche y lo hacemos con uno de nuestros invitados VIP, uno de nuestros invitados de lujo, Fernando Rueda Rieu. Muy buenas noches, amigo. Hola, buenas noches, Eurico. Encantado de estar contigo, ya lo sabes. Lo sé, y el placer siempre te digo lo mismo, el placer es mío, porque yo admiro siempre las sapiencias, y más cuando vienen de compañeros que lo son, pero que fueron mis maestros en mis inicios en esta profesión. Siempre te presento, porque además es la realidad y nobleza obliga, como probablemente el periodista que más sabe, no solamente en España, por supuesto, sino bueno, pues, en toda Europa, de todo lo que tiene que ver con servicios de inteligencia, agencias, geopolítica, propaganda, contrapropaganda, información, desinformación. Y ya ves los días que estamos atravesando. La última vez que charlamos hace 6 semanas, Fernando, en este canal, hablábamos de la guerra de Ucrania, la guerra entre Ucrania y Rusia. Y en las últimas 2 semanas pues estamos instalados de hoz y coz en otro escándalo que toca mucho de lleno y que afecta al trabajo de los servicios de inteligencia. Pegasus. Empezamos porque hay muchísimos hilos por los que podríamos empezar a tirar para llegar al ovillo final. Hablábamos el otro día con el coronel Diego Camacho de este asunto, pero el primer análisis que leí acerca de ello fue el tuyo en The Objective. Y te escucho también, como sabes, te escuchamos en La Rosa de los Vientos, en Onda Cero, todos los sábados, hablando de la conexión marroquí, la pista marroquí. ¿Está el gobierno de Marruecos realmente chantajeando al presidente del gobierno de España, Fernando? Bueno, lo que sabemos sin ninguna duda es que el gobierno de Marruecos lo que ha hecho ha sido espiar a los miembros del gobierno. Lo sabemos porque hay una investigación que hizo el servicio de inteligencia y la conclusión que ellos tienen es que ha sido Marruecos. Ya saben que las conclusiones que ellos sacan son conclusiones que tienen validez interior dentro del servicio, pero que no tienen validez judicial. Con lo cual, sí, lo apunto simplemente para decir que esto de llevar este tema ante la Audiencia Nacional es puro paripé, porque no se puede demostrar ni en España ni en ningún sitio quién está detrás. Por la misma razón que los franceses, cuando hace un año le infectaron a Macron el teléfono con Pegasus, no fueron a la justicia a quejarse y a decirlo. Es verdad que tampoco convocaron una rueda de prensa como convocaron en el Palacio de la Moncloa para decir que nos han espiado. Esto no se hace nunca ni hay un antecedente de que eso se haya producido. Pero sí, contestando a tu pregunta, ha sido Marruecos que buscaba todo tipo de datos a raíz del tema del Sáhara para tratar de saber cómo iba a actuar el gobierno español y para utilizar lo que fuera para conseguir sus objetivos. Ha habido, por lo que deduzco, Fernando, de tus palabras, una cierta sobreactuación desde esa famosa comparecencia pública hace un par de lunes del ministro Bolaños. Ya voy repitiendo 3 o 4 veces el chiste. Mis espectadores, nuestros amigos no me perdonarán, como en la escena mítica de Casablanca. ¡Qué escándalo! Aquí se juega. ¡Qué escándalo! Aquí se espía, ¿no? Y esto pasa en Francia, pasa en Estados Unidos, les pasa hasta los judíos, hasta en Israel, hasta el Mossad, que es uno de los mejores servicios secretos del mundo, pero no se hace tanta sobreactuación. Bueno, no solamente no se hace tanta sobreactuación, que tienes razón, tampoco ocurre que se cesa al director del propio servicio secreto por eso, ¿no? Cuando pasa de Francia, que hemos hablado de Macron, primero lo filtran, es decir, que esto tiene una escenificación. El gobierno filtra esa información y luego se limitan a decir ni afirmamos ni desmentimos. Pero no hubo ninguna medida contra el servicio secreto francés. Pero es que antes había pasado un espionaje muchísimo más grave, y es que le habían infectado el teléfono a la presidenta de Alemania, Angela Merkel. Pero no se lo habían infectado con Pegasus, sino algo fue mucho peor, ¿no? Fue la NSA, el servicio secreto de señales de Estados Unidos, el que le había metido un virus en el teléfono. Merkel se cabreó con el jefe del BND, del servicio secreto alemán. No, lo que hizo fue lo lógico en estos casos. Expulsaron al delegado de la CIA en Alemania y le dieron, no sé si fueron 48 horas para que abandonara el país.
Pero eso de cesar a tu propio jefe de espionaje no es lógico, porque además sabemos que es verdad que esto es un fallo que no sé si se podía haber evitado o no, pero lo que está claro es que cuando le ocurre a todo el mundo es que a veces no está en la mano de los espías evitar. Bisoñez, amateurismo político, que no de los espías, como tú dices, de los profesionales. Yo repito mucho, no sé si estás de acuerdo conmigo, tú conoces, por supuesto, infinitamente mejor que yo todo ese mundo, ¿no? Pero en el CNI, igual que en otros servicios secretos, igual también que en el ámbito diplomático. El otro día teníamos aquí con nosotros a Chencho Arias. Siempre se dice, nosotros estamos siempre y los políticos son interinos. Incluso los ministros y los miembros del gobierno, ¿no? Que han demostrado, te pregunto, no sé cuál es tu opinión, un cierto, amateurismo, ¿no? En cómo tratar todo este asunto, cargándose nada más y nada menos que la directora del CNI. Ya, yo lo que creo, Eurico, es que yo no utilizaría la palabra, porque yo creo que ellos lo que han hecho ha sido manipular intencionadamente. Te da la sensación que desde el primer momento lo que han pensado es cómo vamos a salir de esta presión de Esquerra, ¿no? De Esquerra nos va a llevar hasta el límite porque les hemos estado espiando y de alguna forma les hemos acusado de llevar a cabo unas acciones ilegales, algo de lo cual ellos jamás lo van a reconocer, y entonces parece que está primero la rueda de prensa diciendo a nosotros también nos han espiado, y luego todas estas declaraciones diciendo vamos a cesar a la directora porque ha cometido un fallo de las comunicaciones, que luego resulta que no era del CNI, sino que era del Palacio de la Moncloa. Yo no, creo que esto no es que ellos no supieran cómo actuar, sino que ellos han actuado intencionadamente para quitarse del medio el problema y conseguir que Esquerra poco a poco vaya bajando la tirantez de la cuerda y vuelvan a la normalidad, que es a seguir gobernando juntos. Fernando, tú fuiste el primer periodista en España, en otros países lo desconozco y lo recuerdo perfectamente porque yo vuelvo a reiterarlo y se lo recomiendo a nuestros espectadores por si no conocen el formato, aunque lleva 23 o 24 años en antena. Te lo escuché hace ya bastante tiempo en La Rosa de los Vientos, en Onda Cero, con Bruno Cardeñosa y con Silvia Casasola, hablar por primera vez de Pegasus. Ahora todo el mundo parece que es experto en Pegasus, en este país como en todo. Se llenan enseguida las tertulias de vulcanólogos, de epidemiólogos y de tal, y si hasta hace 2 meses tú preguntabas en la calle qué era Pegasus, pues te contestarían con suerte que un bar de copas. Tú eres el primero, insisto, que hablaste en España de Pegasus. ¿Qué es Pegasus exactamente, Fernando? Para que nos entiendan, en Roman Paladino. Lo que pasa es que Pegasus no le interesaba a nadie, porque era un virus que estaba dedicado a infectar a otros en otros países, y entonces, bueno, pues en España no interesaba. Nos la refanfinflaba un poquito. Pegasus es un virus que se crea en Israel, que lo crea una empresa de Israel. Es un virus muy bueno y que cuando el Mossad descubre que es tan bueno y que le puede interesar a todo el mundo, lo considera patrimonio nacional. Estoy visualizando las cosas, y dice solamente se puede vender este virus con autorización del Ministerio de Defensa de Israel, ¿no? ¿Y solo a gobiernos, Fernando? Pregunto, ¿solo a gobiernos o a empresas privadas? No, en teoría solamente a gobiernos y a servicios de inteligencia, es decir, directamente, ¿no? Y entonces a empresas privadas en teoría se prohíbe, ¿no? Y entonces lo que hacen es que este virus empieza a ser descubierto. Es decir, a mí el caso que más me gusta, que me gustaba en su momento, que a mí me dejó absolutamente alucinado, era el de Jeff Bezos, dueño de Amazon, dueño del The Washington Post y tal, que un día va a cenar nada más y nada menos que contra uno de los más tremendos dictadores que hay en el mundo, que es Mohammed bin Salman, el príncipe, ¿no? Ese príncipe que coge a un opositor como un periodista Khashoggi y no solamente le mata, sino que le corta en trocitos, ¿no? Entonces cenan un día en Nueva York y se intercambian los teléfonos, y al poco tiempo le manda un mensaje con un documento adjunto y Bezos pincha. Vale,
ahí queda el tema. Meses después, cuando surge lo de Khashoggi, bueno, pues no se, empieza el The Washington Post a criticar porque Khashoggi escribía para ellos y le llega un mensaje del príncipe, este príncipe de Arabia Saudí, que le dice: hay que tener cuidado con las mujeres porque se te pueden volver en contra. Y entonces Bezos se mosquea. ¿Por qué? Porque estaba en un proceso en el cual se iba a separar de su mujer y tenía una nueva novia. Y entonces se da cuenta de que alguien ha tenido acceso a su teléfono. Y entonces lo lleva a un analista y descubren que el príncipe Mohammed bin Salman le había colocado Pegasus. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que tú pones Pegasus en determinadas manos y son capaces de hacer de infectar a cualquiera. Es lo que pasa con Marruecos. Ya Marruecos desde el principio tiene acceso a él y lo infecta a todo el mundo. Yo lo único que critico, y lo critico claramente en el servicio, es que, sabiendo cómo funcionaba Marruecos, que no extremaran las medidas de precaución, que no dijeran: hay que tener mucho cuidado porque estos tíos nos van a llenar España de Pegasus. Está meridianamente claro. Desde tu experiencia, desde luego no dispongo de información y ni tú ni nadie, ¿no? Porque esto está pues en la cabeza del presidente del gobierno, ¿no? Por llegar al ámbito más privado. ¿Tú crees que Marruecos podría haber llegado a tener acceso? Yo le preguntaba el otro día al coronel Camacho, y es una conversación recurrente con amigos y compañeros los últimos días: oye, ¿pero vosotros creéis que el presidente del gobierno almacena en su teléfono información privada? Yo qué sé, fotos, algo, ¿no? O algo que tenga que ver con su mujer, no sé. ¿Qué cosa tan importante o tan privadísima pueden tener los servicios secretos o el gobierno marroquí para acongojar a nuestro presidente? Y estos son análisis, pero bueno, parece que la realidad no distaría mucho de esto, hasta para variar su política exterior, virando el foco de Argelia a Marruecos. Pues sí, es absolutamente desconcertante. Yo recuerdo que cuando se produjo la decisión del tema del Sáhara, de alguna forma yo creo que todos pensamos: tiene que haber algún motivo. Ahora no sabemos, cambio de postura, pero nos enteraremos, ¿no? Y según han ido pasando las cosas, bueno, pues hemos visto que ni ceden en Ceuta y Melilla, ni ceden en las aguas de Canarias, ni ceden en el tema del petróleo, no ceden absolutamente en nada. Con lo cual dicen: nosotros hemos cedido en algo básico como eso, que es el reconocimiento, el reconocimiento de que es de ellos el Sáhara, y ellos a cambio ¿qué han dado? Entonces eso es lo que invita a pensar que ha habido motivos extraños. Es lo que invita a que mucha gente piense que a lo mejor en el teléfono tenía algún tipo de información comprometedora. Yo lo desconozco totalmente. Eso es, evidentemente, como tú has dicho, es una interpretación. Pero yo, además, es que recuerdo que Félix Sanz, con el que yo nunca he tenido buenas relaciones, pero bueno, un día coincidimos con más periodistas y le llamaron por teléfono. Entonces nos enseñó su teléfono. Y su teléfono era igual que el del presidente. Todo, la carcasa, todo estaba fabricado por el Centro Criptológico Nacional, es de máxima seguridad. Y él nos dijo: este teléfono es inviolable. Claro, se ve que se equivocó, digo yo, pero en realidad era un teléfono que él nos decía que era básicamente para hablar, que no era para jugar, que no era para determinadas cosas. Entonces, claro, si ahí te has bajado una información comprometedora, bueno, pues no sé, o ha fallado, digamos, la tecnología, o hay quien apunta que a lo mejor el teléfono que han pinchado no era el oficial, sino que era el privado, ¿no? Que eso es lo que le pasó a Sarkozy, que no pudieron meterle Pegasus en el teléfono que le había dado el servicio secreto, pero sí el que utilizaba, pues como es lógico, el que utilizas para hablar con yo qué sé, con un amigo, con quien sea. Qué buena frase, para hablar.
La única forma de que no te espíen es que no haya nada dentro, o que haya lo menos posible, o que vaya por otros cauces, evidentemente. Si lo empiezas a llenar de información, de fotos, como hacemos todos los mortales, porque al final lo hacemos todos los mortales, pues bueno, hay algunos, ya conozco yo uno, que casi le cuesta el divorcio, que ni siquiera le tuvieron que espiar, se lo dejó en la fotocopiadora de la redacción. O sea, otro día te cuento la historia, porque lo que empezó... Y una secretaria de uno que quería lo mismo exactamente que él, lo recogió piadosamente para que no se lo robara nadie, y a los 20 minutos, cuando el tipo se dio cuenta, dijo, oye, no me habré... Sí, precisamente te lo has dejado aquí. Y en ese momento el tipo supo que estaba muerto. Pero bueno, o sea que hay veces que las cosas son más sencillas, no hace falta ni que te espíen. Vamos concluyendo, Fernando, porque no quiero abusar muchos más minutos de tu confianza. Desde tu experiencia, ¿qué impresión crees tú, te da a ti la sensación que existe ahora mismo en el servicio? En los servicios de inteligencia, ¿tú crees que puede haber un cierto malestar, que se sientan maltratados? Y en mi opinión se sentirían maltratados con razón por parte del presidente, por supuesto, pero en general del gobierno de España. Que no se sientan respaldados, voy a ser más suave. Eso es. Yo creo que esa es exactamente la sensación que hay. Yo baso y explico esa sensación por lo que yo he podido detectar en lo siguiente. Ellos tienen que reconocer que les han pillado. Es decir, hagas las misiones legales o ilegales, a un servicio secreto cuando te pillan en uno de sus trabajos, bueno, pues eso es un fallo. Y ese fallo, bueno, pues a veces puede acometer responsabilidades. El problema es que la imagen que ha quedado es que ellos han hecho mal su trabajo. La imagen que ha quedado es que ellos se han equivocado con los independentistas. Cuando ellos han hecho su trabajo cumpliendo todas las características, que básicamente son tres. Motivación, es decir, que ellos tenían indicios de que estaban actuando todos ellos con los CDR y estaban actuando con lo de Rusia de una forma ilegal, que tenían una orden que era que el gobierno les había dicho que investigaran eso, y tenían una autorización, que es que el juez había permitido la intervención de los teléfonos. Y ellos piensan, si nosotros, actuando totalmente bajo los principios, bajo las órdenes, esto le cuesta el puesto a nuestra directora, bueno, pues hay cierto sentimiento de indefensión. Ultimísima, Fernando. Tú, si fueras la señora Castineiros, que ha tomado, por cierto, hoy posesión, hoy jueves 12 de mayo de 2022, como mínimo te sentirías un poco triste o desganado, ¿no? Me imagino, porque dices, haga lo que haga, si es que, como dice el celebrado cómico manchego, me va a dar igual, porque vete tú a saber de aquí a un mes, pues si los independentistas se levantan una mañana con el cable cruzado, se les funde el fusible, piden mi cabeza o no. Qué terrible para un puesto tan clave, tan vital, que, vuelvo a repetir, trasciende lo que es la mera acción política de un gobierno, que es coyuntural, nada más y nada menos que la responsable, en este caso, de los servicios de inteligencia de una nación como España, un puesto determinante. ¿Y con qué ánimo va a trabajar esta mujer? Bueno, ella viene del Ministerio de Defensa. Digo, por también dar una visión más optimista. Viene del Ministerio de Defensa. Era el alter ego de la ministra Margarita Robles. Yo creo que la crisis y cómo la han afrontado, ella ha estado asesorando muy íntimamente a la ministra. Y ella es la mejor solución para tratar de apartar esta historia y seguir para adelante. Dice mi querido amigo Miquel de Jarza, el Lobo, que el CNI es una máquina fría que avanza siempre para adelante. Es decir, que al final siguen, que al final es muy importante el puesto de director, pero que en realidad todo lo que ellos hacen se puede hacer con director o sin director, y que, bueno, pues no entienden mucho de sentimientos y que van para adelante. Y la verdad es que el CNI ha tenido, a lo largo de su historia, tanto como CNI como CSIC, ha tenido momentos muy malos y al final han seguido para adelante. Pues fíjate, ese es un mensaje optimista con el que vamos a terminar esta entrevista, Fernando. Afortunadamente, menos mal que el CNI es una máquina
fría y además perfecta, que funciona sola, independientemente de quién sea su responsable. Por cierto, os recomiendo que leáis las memorias de Mikel Lejarza. Hay muchísimas publicaciones sobre el lobo, muchísimo material audiovisual y escrito, pero sin duda el mejor libro, porque además lo conoce bien, es el de Fernando Rueda, un personaje absolutamente fascinante, probablemente el hombre con grave riesgo, gravísimo riesgo para su vida. No os voy a repetir la historia, y si alguno no le conocéis o no sabéis de quién hablamos, pues id al libro de Fernando Rueda, probablemente que más ha hecho por la lucha antiterrorista en nuestro país, en España, y gracias al cual se ha detenido y han caído más comandos de ETA y más terroristas. Fernando Rueda, como siempre, un placer, amigo. Cuídate mucho y hasta la próxima. Y hasta la próxima, Eurico. Gracias a ti. Gracias, Fernando. Un fuerte abrazo.